Ahora sí, gloria a Jesús. Bueno, hermanos, queremos pedirle disculpas porque um, después de orar, no sé, se cortó el internet, pero nosotros aquí estamos. Damos gracias a Dios que Dios nos da la oportunidad de poder llegar hasta sus hogares y vamos a seguirle para adelante. ¿Ok? Dios siempre nos da la victoria en el precioso nombre de Jesús. Y yo creo que siempre hay que superar los obstáculos para poder ser más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, vamos a seguir, hermanos. Vamos ya oramos, damos gracias a Dios. Ahora pues vamos a seguir con el tema. Bueno, el tema de hoy, hermanos, se titula Preparando nuestro corazón para recibir las bendiciones de Dios. Es muy importante que entendamos esto. Cuando nuestro corazón, hermanos, está preparado no solamente para recibir, sino también para administrar, para gobernar, para hacer las cosas bien, estar preparado para recibir las bendiciones de Dios, inmediatamente Dios deja caer sobre nuestras vidas sus abundantes bendiciones. Quiero decir algo muy importante, hermanos. Dios, cuando envía a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario, pues Él suple todo lo que nosotros necesitamos como persona en todas las áreas. Puede ser en lo económico, puede ser en la salud, puede ser en la familia, en los matrimonios, puede ser en lo espiritual. En todas las áreas de nuestras vidas, nuestro amado Jesús pagó el precio para que nosotros seamos bendecidos con abundancia en todas esas áreas. ¿Ok? Cuando Jesús estaba clavado en la cruz, recuerda una palabra que Jesucristo dijo: Padre, consumado es. Y hemos compartido mucho esta palabra del griego, tetelestai, que significa la cuenta está saldada. Esto implicaba no solamente que la deuda de nuestro pecado fue pagada en la cruz del Calvario, sino que también Jesús pagó en la cruz del Calvario por nuestras necesidades también. Es muy importante que entendamos. La muerte de Jesús no solamente trae perdón, salvación, vida eterna y libertad espiritual en nosotros, sino que también nos provee de todas las bendiciones que nosotros necesitamos, ¿okay? Como cristianos, como hijos de Dios y como seres humanos. Ahora, usted me puede decir, hermano, entonces, ¿por qué razón muchas veces esas bendiciones no llegan a nuestras vidas? Ese es el punto importante del cual vamos nosotros a hablar en esta tarde. Necesitamos preparar nuestro corazón a Dios, delante de Dios, para que las bendiciones del Señor puedan venir a nuestras vidas. Dios no va a bendecir nuestras vidas si no estamos preparados para ello. Te voy a dar un ejemplo para que usted se dé cuenta. En el libro de San Juan, Jesucristo dice estas palabras. Hay muchas cosas, le dice Jesús a los discípulos. Hay muchas cosas, dice, que yo todavía no he podido decírselos a ustedes porque no podréis sobrellevar ese conocimiento. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él recordará todas las cosas y Él os lo hará saber. Incluso el mismo conocimiento espiritual, Dios nos lo da conforme a nuestra medida de fe. ¿Entiende? Entonces, ¿por qué razón? Porque hay muchas personas que no saben qué hacer con tanta bendición que Dios le da. Voy a ponerlo de esta manera para que usted me entienda. Había en el siglo pasado, como en el 1940, 50 por ahí, o en el 800 también hubieron algunos movimientos importantes de Estados Unidos donde se abolió la esclavitud. Y en cierta ocasión llegó un periodista a una ciudad de Alabama. En Alabama había muchos asentamientos de esclavos morenos, gente de piel morena. Esclavos ahí trabajando en las algodoneras, y encontró ahí una pareja de señores ya mayor de edad, y el periodista le dijo: ¿qué están haciendo ustedes acá? Si ustedes son personas libres, ya fueron
ya son libres, no son esclavos, ¿por qué siguen todavía aquí en estas plantaciones como si fueran esclavos? Y la respuesta fue lo que llamó la atención. El Señor le dijo, mira, yo nací, mi esposa nació siendo nuestros padres esclavos. Todo el tiempo, toda nuestra vida hemos sido esclavos. Todo el tiempo hemos sido propiedad de alguien. Y sucede que de la noche a la mañana nos dan la libertad y ahora nosotros no sabemos qué hacer con ella. Y muchas veces pasa eso en la vida de nosotros. En la vida como cristiano pasa muchas veces eso. Póngase a pensar algo. Si Dios dijera, voy a darles 5 millones de dólares a cada cristiano, ¿cuál cree usted que sería el comportamiento y la actitud del pueblo de Dios con 5 millones de dólares en la mano? Yo te lo voy a decir. Jesús dice, en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Habemos cristianos, voy a meterme dentro de ese grupo, que no hemos podido serle fiel a Dios en lo poquito. Ahora, ¿usted se imagina en lo mucho? ¿Usted se imagina? La mayoría de las veces, creo que más del 80% de las personas que abren su corazón a Jesucristo, lo abrimos porque tenemos necesidad de Él. Necesidad de Él. ¿Ok? Pero imagínese que esa necesidad no hubiera existido en nuestro corazón. ¿Nos hubiéramos acercado nosotros a Jesús? ¿Cuánta gente está aceptando a Jesús porque están enfermos? ¿Cuánta gente está aceptando a Jesús porque su matrimonio se está destruyendo? ¿Cuánta gente está aceptando a Jesús porque están en una cárcel? Y así hay muchísimos casos que la gente se acerca a Jesús por una necesidad. Entonces es importante que entendamos nosotros esto. Para que las bendiciones de Dios lleguen a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestra familia, necesitamos tener un corazón preparado para cuando la bendición llegue, nosotros no nos apartemos de Dios. Recuerdo una frase en la Biblia, hermanos, de Salomón. Recordamos a Salomón, el hijo de David. Dice la Biblia que era el hombre más sabio que ha existido en esta tierra y también el hombre más rico. La historia de Salomón empieza en Primera de Reyes capítulo 5, cuando Salomón empieza a orar a Dios para el templo que iba a construir a Jehová el Señor, cuando después de la muerte de David su padre. Y el Señor se le aparece a Salomón en sueño, estaba él dormido y se le apareció y habló con él. Y Jehová le dice a Salomón, quiero que me pidas lo que tú quieras, que yo te lo voy a dar. Usted se imagina que Dios le haga esa pregunta ese ofrecimiento, a todas las personas hoy en día. Pídeme todo lo que tú quieras y yo te lo voy a dar. Vamos, ¿qué pediríamos a Dios? Yo le aseguro que normalmente pediríamos cosas que no tienen que ver nada con los propósitos de Dios. Y quizás lo que le pidamos a Dios nos va a alejar de su proyecto, de su plan, nos va a alejar de la salvación de Cristo y de la vida eterna. Entonces Salomón le dice, Señor, dame sabiduría y dame conocimiento. Porque ¿quién podrá gobernar a un pueblo tan grande como tu pueblo? Y eso dice que le agradó a Jehová el Señor. Y Jehová dice, por cuanto no me has pedido riquezas, no me has pedido, dice, a tus enemigos, y me has pedido esto para gobernar a mi pueblo, yo te daré lo que me estás pidiendo, y te daré sabiduría como nadie la ha tenido y nadie la tendrá, y te daré riquezas como nadie la ha tenido y nadie la tendrá. Y todo tu reino, todo el tiempo que gobiernes, será un reino de paz. El reino de Salomón, que fueron 40 años, y el reino de David fueron otros 40 años, son parte de los 80 años nomás donde Israel tuvo paz. Los demás reinos fue una guerra continua porque Israel siempre desobedecía a Dios. Pero el pasaje que le digo, hermanos, es el pasaje donde Salomón le dice, Señor, no me des abundancia para no apartarme de ti.
y tampoco me des pobreza o escasez para no renegar de ti. Esa es la sabiduría de una persona que tiene preparado el corazón para recibir las bendiciones de Dios. Y cuando llegamos a ese nivel, hermanos, de sabiduría, de temor, de buena administración, de buen gobierno, cuando hacemos las cosas para honrar y glorificar el nombre de Dios y ser de bendición a las personas, es cuando las bendiciones vienen sobre nuestras vidas. Entonces, las bendiciones no dependen de Dios, porque ya Dios nos la proveyó a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Eso lo habla Romanos capítulo 8, versículo 32, donde dice: si Él no escatimó en dar a su propio Hijo por nosotros, ¿cuánto más no nos dará en Él todas las cosas? Entonces ya nos la proveyó. También en 2 de Corintios capítulo 1 dice que todas las promesas hechas por el Padre fueron hechas en Cristo Jesús. Entonces las bendiciones ya están pagadas, ya están hechas. Lo que determina el alcance de esas bendiciones es el corazón con que nosotros las pedimos o las recibimos de nuestro Padre Celestial. Dios nunca va a darle a un hijo de Él algo que lo va a apartar de los caminos de Dios. Y déjame decirte esto, hermano. Han habido casos, y yo te digo porque yo los he visto. Han habido casos en la iglesia del Señor de personas, hermanos, que sirven a Dios humildemente. Digo, agradecido con Dios con lo que tienen. Y le sirven a Dios y con aquella humildad y sencillez y van para adelante y van para adelante. Y Dios empieza a honrar y bendecir sus vidas. He conocido personas, hermanos, que de no tener absolutamente nada, han llegado a tener muchísimas cosas o muchos bienes materiales. Pero también he visto esto, que entre más dinero tienen en su vida, más se alejan de Cristo Jesús. Lo he visto, te digo que he visto amigos míos cometiendo esos errores, pues hoy en día están apartados de Dios. ¿Por qué razón? Porque no pudieron manejar el dinero, las riquezas materiales que tenían en sus manos. Entonces es importante que entendamos, necesitamos preparar nuestro corazón, ¿ok? Vamos a ver algunos puntos muy importantes hoy para recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros en Cristo Jesús. Déjame decirte algo importante. Es el nivel, hermanos, la prontitud con que nosotros decidimos o tomamos la decisión de preparar nuestro corazón es lo que va a tardar Dios en bendecir nuestras vidas. Porque para Dios es más importante la salvación de tu alma que los placeres, los deleites y las diversiones que el ser humano quiere vivir o experimentar en su vida. ¿Ok? Entendamos eso. Entre más tardamos, más tarda la bendición de Dios. Así que preparemos nuestros corazones para recibir lo que Dios tiene para nosotros en Cristo Jesús. Vamos. Primero vamos a leer Salmos, el Salmo 23. Y quiero que analicemos estos 6 versículos y vamos a ir viendo cómo Dios quiere que sea nuestro corazón. Vamos a leer. Dice Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No dice que nada me falta. Escuche esto, muy importante. Dice nada me faltará. ¿Qué significa? Que siempre voy a tener necesidad, pero Dios siempre va a suplir. Es importante. ¿Okay? Ahora, mucha gente dice que nada me faltará y me falta todo. Y déjeme decirle que muchas veces cuando la gente dice me faltan todo, la gente hace mención solamente a las cosas que traen placer a su corazón. Porque Dios es nuestro Padre y Él se encarga de suplir todas nuestras necesidades. Habla Jesús en Mateo capítulo 6. No os afanéis por lo que ha de comer o vestir, ni por nada, porque vuestro Padre que está en los cielos tiene cuidado de vosotros. Entonces es muy importante que entendamos. Mucha gente dice que nada me faltará y sin embargo me faltan muchas cosas. Pero son personas, hermanos, que están ciegos espiritualmente.
Ayer hablamos de la falta de gratitud en el corazón, como vuelve ciego a las personas. Una persona que no es agradecida con Dios siempre ve lo que le hace falta o lo que desea o anhela tener, pero no ve las bendiciones que Dios le ha proveído en ese momento. Entonces es muy importante. La primera cosa que tenemos que hacer nosotros para preparar nuestro corazón para recibir las bendiciones de Dios está en el versículo 1. Jehová es mi pastor. La pregunta mía es, ¿quién es el que pastorea su alma? ¿Quién es el que pastorea su vida? Si usted es el tipo de persona que se deja guiar por el Espíritu Santo, si usted es el tipo de persona que consulta a Dios cada vez que va a tomar decisiones, si usted es el tipo de persona que toma en cuenta a Dios en cada proyecto de su vida, si es el tipo de persona que medita de día y de noche en la palabra de Dios para ser conforme a lo que está escrito, Jehová es el pastor suyo. Le voy a decir por qué quiero decirte esto, hermano. Mira, hay mucho pueblo de Dios en las iglesias, hay mucha gente en las iglesias. Pero déjeme decirle, hermanos, que de la mayoría de ellos Jesucristo no los está guiando. Y te voy a decir por qué. Porque ellos hacen lo que ellos quieren hacer, cuando ellos lo quieren hacer, porque ellos lo quieren hacer y con el propósito que ellos lo quieren hacer. Cuando una persona está bajo la guianza de Dios, uno hace las cosas en el tiempo de Dios, a la manera de Dios, en el propósito de Dios y porque Dios así nos está demandando hacerlo. Entonces es muy importante. Primera cosa importante, hermano, para preparar nuestro corazón. Ríndase a la voluntad de Dios. Que sea Dios gobernando y dirigiendo su vida. No tomes decisiones solo porque sí, porque mucha gente dice, Jesús es mi pastor o Jehová es mi pastor, pero a la hora de tomar decisiones, Dios no está en esas decisiones. Dios no está en esos proyectos, en esos sueños, en esas visiones. Dios no está ahí. Entonces hay personas que no buscan la dirección de Dios, no buscan la voluntad de Dios porque saben de que eso que van a hacer está en contra de la voluntad del Señor. Es muy importante que prestemos atención a esto, hermanos. ¿Ok? Primer punto importante. Llévelo ahí. Si quiere anotarlo, anótelo. Primer punto. Para preparar nuestro corazón necesitamos que Jesucristo sea el pastor de nuestras vidas. Que Cristo pastoree mi vida, pastoree mi hogar, pastoree a mi esposa, pastoree a mi familia. Que Jesucristo pastoree mi economía, mi tiempo, mi salud, mi todo. Todo ponerlo en las manos de Dios. Y Cristo lo hace prosperar. ¿Ok? Sigamos leyendo. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Todas estas son promesas, hermanos. Usemos este término, beneficios o bendiciones que obtiene una persona a la cual Jesucristo lo está pastoreando. ¿Okay? Siempre uso estas dos referencias bíblicas yo para explicar lo que quiero decir. Una está en Hechos capítulo 9, cuando el apóstol Pablo iba camino a Damasco y se le apareció Jesús en el camino. Y una de las cosas que Pablo dijo, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Es muy importante eso. Si Jesús es el Señor de nuestras vidas, necesitamos pedir la autorización del Padre. ¿Es tu voluntad que yo haga esto? Porque hay personas que conocen a Jesús como Salvador, pero no como Señor de su vida. ¿Ok? Conocen a Jesucristo como el que los sustenta, el que los guarda, el que los bendice, pero no reconocen a Jesús como el pastor de sus vidas. Si Jesucristo fuera el pastor de sus vidas, ellos harían perfectamente la voluntad de Dios. Dice la Biblia en San Juan capítulo 10. Dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz, conocen mi voz y me siguen.
Es una evidencia de que estamos siendo pastoreados por Jesucristo. Cuando podemos discernir, podemos clarificar la voluntad de Dios, la voz de Dios hablando a nuestros corazones y empezamos a seguir esa voz. Le voy a dar un ejemplo bíblico. En el libro de Génesis habla de la vida de Abraham. Abraham no tenía una Biblia en la mano. No tenía testimonios de hombres de fe como lo tenemos nosotros hoy en día. No tenía un libro sagrado por el cual él poderse dirigir y decir, las sagradas escrituras dicen esto. Y sin embargo, estando él acostado, dice que oyó la voz de Dios y le dijo, quiero que te levantes y te vayas, salgas de la tierra de tu parentela y camines hacia el desierto. Eso es fe. Fe es escuchar la voz de Dios, es discernir la voz de Dios, es conocer la voluntad de Dios y es hacer esa voluntad. Eso es fe. Cuando usted escucha la voz de Dios, hermano, porque todos las escuchamos, todo. La diferencia es que cuando una persona no está familiarizado con la voz de Dios, la confunde. Pero Dios siempre nos habla. Siempre, todos los seres humanos, a todo, incluyendo al que no es cristiano, Dios siempre le habla en su corazón, siempre. Ahora, el que es cristiano, hermano, y ha decidido seguir a Cristo, ha decidido que Cristo sea su pastor, conoce la voz de su pastor, dice Jesús. Mis ovejas conocen mi voz, me conocen y me siguen. Eso es estar bajo la protección y bajo el pastoreo de Cristo Jesús. Entonces, usted se da cuenta que hay muchos hermanos dentro de las iglesias, hermanos, alabando a Dios, glorificando el nombre de Dios, pero cuando oyen la voz de Dios, no siguen esa voz, no obedecen esa voz. Entonces, Jesús para ellos es el todo, menos el pastor de sus vidas. Entonces, cuando nosotros permitimos que Cristo nos pastoree, todas estas bendiciones del Salmo 23 nos alcanzan a nosotros por las promesas de nuestro Padre Celestial. Es muy importante que prestemos atención, hermano. Necesitamos poner nuestra parte en esta ecuación. Necesitamos poner nuestra parte en este punto, en este tema que estamos viviendo, de preparar nuestro corazón para recibir las bendiciones de Dios. Si nuestro corazón no está preparado para recibir las bendiciones de Dios, no las podemos estar esperando. No la podemos esperar. Sigamos leyendo. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Son las promesas del Salmo 23. Pero todo depende de lo siguiente. Voy a repetírselo. ¿Es Jehová el pastor de su vida? Jehová gobierna sus sentimientos, sus pensamientos, sus palabras, sus decisiones, su economía. ¿Gobierna Dios todo eso? Porque podemos estar en una iglesia, pero eso no nos hace ser oveja del redil de Dios. Para ser oveja del redil de Dios, hay que hacer lo que el pastor manda que hagamos. Importante. Quiero que vayamos a primera de Juan, capítulo 5. Vamos a ver la segunda cosa que tenemos que hacer, hermanos, para preparar nuestro corazón y recibir las bendiciones de Dios. Primera de Juan 5. Vamos a leer ahí, hermanos, del versículo 13 al 15. Vamos a leer esos tres versículos, del 13 al 15. La otra cosa que debemos hacer, hermanos, nosotros para preparar nuestro corazón es hacernos esta pregunta siempre. Primera de Juan 5, 13 al 15. Hacernos esta pregunta siempre. Ya Él es nuestro pastor. That's right. Gloria a Dios. Vamos ahí. Número 2. ¿Estamos nosotros pidiéndole a Dios conforme a su voluntad? ¿Lo que estamos pidiendo nosotros es la voluntad de Dios? ¿Es agradable a Dios lo que estamos pidiendo? Porque cuando le pedimos a Dios conforme a su voluntad, tenemos garantizado de que Él nos oye. Grave es eso.
tenemos garantizado de que Él nos oye. Siempre y cuando nosotros, escuche bien, nosotros pidamos a Dios conforme a su voluntad. Ahora, ¿cómo podemos saber nosotros pedir conforme a su voluntad? Es muy simple. Cuando Él es nuestro pastor, aprendemos a conocerlo a Él. Sabemos perfectamente lo que a Él le agrada y lo que a Él no le agrada. Lo sabemos. Sabemos que mentir es malo, sabemos que odiar es malo, dejar de perdonar es malo, sabemos que el odio, el rencor, la envidia, el celo, todas esas cosas son malas. Lo sabemos. En nuestra relación, en nuestra comunión con Dios, en nuestra convivencia con Él como pastor, alcanzamos a conocerlo. Y en ese conocimiento le empezamos a pedir conforme a su voluntad. Y al pedirle conforme a su voluntad, Él nos oye. Leamos. ¿Okay? Versículo 13. Vamos a darle gloria a Jesús. Estas cosas, dice Juan, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 14. Y esta es la confianza, escuche bien, que tenemos en Él. No dice con Él, sino en Él, porque ya estamos en Él. ¿Ok? Es muy importante. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Vamos a verlo de un ángulo diferente. Y si le pedimos algo a Él que no sea conforme a su voluntad, ¿qué pasa? Otra cosa. Y si le pedimos a Él y no estamos en Él, ¿qué pasa? Porque las promesas, escuche bien, las promesas que están en la Biblia fueron hechas por el Padre en Cristo Jesús. Y como le dije anteriormente, en Romanos 8:32 dice así: si Dios no escatimó en dar a su propio Hijo por nosotros, ¿cuánto más no nos dará en Él todas las cosas? Es necesario tener a Jesús en el corazón, permanecer en Cristo Jesús, ¿ok? Y que Él pastoree nuestra vida y después pedirle conforme a su voluntad, y entonces Él nos oye. Eso es lo que tenemos que hacer en nuestro diario. Tenemos que aprender a conocer la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a pedir a Dios. Tenemos que aprender a tomar esas bendiciones, esas promesas que Dios nos ha dado a nosotros en Cristo Jesús. Ok, dice Santiago, hermano, que la oración eficaz del justo puede mucho. Ok, no solamente es orar. No solamente es orar. Tenemos que saber qué es una oración eficaz y qué hace a una oración eficaz. Eso es muy importante, porque todo el mundo puede orar. Todo el mundo ora. Todo el mundo, hasta el que no tiene a Jesucristo, ora. ¿Por qué razón? Porque tiene necesidad. Ay, Padre Santo, por favor, perdóname, ayúdame, guárdame, bendíceme. Todo el mundo. Aunque después salgan a pecar, a hacer lo que ellos quieren hacer. Pero todo el mundo ora. El punto es, ¿son eficaces esas oraciones? Para que sean eficaces, una de las cosas importantes es pedirle conforme a su voluntad. Ok, el versículo 15 dice así, hermanos: y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos, escuche bien, que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Importante. Si usted sabe perfectamente, ya conoce a Dios personalmente, ya sabe a él lo que le gusta, lo que no le gusta, y usted está siendo gobernado, dirigido por Él, usted es una oveja de Él es su pastor. Usted le pide conforme a su voluntad y Él lo escucha. Y cuando usted le pide conforme a su voluntad, tenemos la confianza de que vamos a recibir las peticiones que le estamos haciendo a Dios. San Juan capítulo 15. Vamos a otra cosa que vamos a ver acá. Muy importantísimo, hermano. Estamos hablando de preparar nuestros corazones, ¿ok? Para que San Juan capítulo 15, versículo 7 y versículo 8. San Juan 15, 7, 8, ¿ok? Estamos hablando de preparar nuestros corazones para
alcanzar las bendiciones de Dios. El número 1, vamos a hacer una recapitulación: permitir que Cristo pastoree nuestras vidas. Dice Pablo en Romanos capítulo 8, y los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Palabra sencilla: una persona que diga soy cristiana y hace lo que él dice, a como él dice, con el propósito que él quiere hacerlo, no está siendo gobernado ni pastoreado por Jesús, porque tenemos que hacer las cosas conforme a lo establecido por Dios, conforme a su voluntad y conforme a sus propósitos. Y número 2, tenemos que pedirle al Padre, estando en Cristo, tenemos que pedirle conforme a su voluntad y Él nos oye. La tercera cosa muy importante, hermano, es que tenemos que guardar la palabra en nosotros y tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. Muy importante. ¿Por qué te digo? Porque hay personas, hermanos, que tienen conocimiento de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no es el patrón de conducta y decisiones de su vida. ¿Ok? Recuerdo una vez un pastor predicando, dice que se acercó una hermana y le dijo, mira, yo tengo 30 y no sé cuántos años en el evangelio. Y él le dijo, ¿y cuánto tiempo tiene el evangelio en usted, hermana? Porque esa es la esencia del cristianismo. No es cuánto tiempo tienes de estar en la iglesia, sino cuánto tiempo tiene tu corazón rendidos a la voluntad de Jesucristo. Pues hay mucha gente que tiene conocimiento de la palabra, son conocedores de la palabra, son oidores de la palabra, pero no son hacedores de la palabra. La palabra tiene que estar en nuestros corazones, pero también tiene que gobernar nuestra voluntad. Lea conmigo San Juan 15, 7 y 8. Dice el 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. 2 requisitos: permanecer en Jesucristo y permanecer en la palabra de Dios. ¿Entiende eso? Entonces, si una persona está fuera de Jesucristo o está caminando fuera de la voluntad de Dios, todas las veces que ore va a tener problemas y obstáculos en su oración. Esto es muy claro, ¿ok? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Muy interesante esto, hermanos. Ok, no pensemos que solo por orar y ya estuvo. No funciona así. Y te voy a decir algo muy importante, hermanos. Los cristianos tenemos un enemigo cruel, que él no quiere verte feliz. Él no quiere ver los matrimonios felices. Él no quiere ver los hogares en armonía, en paz, en bendición. Él no quiere ver eso. Él no quiere ver las familias en unidad, en armonía, en paz, sirviéndole a Dios. Por eso es que usted ve en las familias que unos sirven a Dios y otros sirven al pecado. Porque ese es un trabajo del enemigo para destruir la iglesia, para destruir, los hogares, las familias. Hay personas, hermanos, que han sido privados de las bendiciones de Dios solo porque le dieron autoridad permisiva al enemigo para dañar su vida, las bendiciones que Dios les ha prometido. Entonces es muy importante permanecer en Jesús y ser hacedores de la palabra. Y todo lo que le pida en oración le será concedido. Quiero que leamos ahora, hermanos, Segunda de Reyes, vamos a leer Efesios capítulo 3, versículo 19 y 20. Otra cosa muy importante, hermano, que debemos de tener en consideración nosotros: no minimicemos el amor y la bondad de Dios. No lo haga. Dios es abundantemente rico y generoso. Dios quiere bendecir tu vida más abundantemente de lo que usted y yo le estamos pidiendo.
Voy a dar un testimonio. Platicó un hermano que había un hermano en la iglesia que no tenía un vehículo para moverse al trabajo ni ir a la iglesia. Y dice que el hermano empezó, hermanos, a orar a Dios y le dijo al pastor: pastor, ¿me puede ayudar a orar, pastor? Dice: sí, hermano, ¿en qué quieres que oremos? Para que Dios me dé un carro, hermano, para poder ir al trabajo, para poderme mover y poder ir a la iglesia. Y le dice el pastor: ok, hermanos, oremos, pero ¿qué tipo de carro le pedimos a Dios? Y el hermano así dijo: ay, hermano, cualquier carcachita, hermano. Cualquier carcachita que me dé está bien. Entiende que se puso así. Bueno, a los pocos días ya tenía su carrita el hermano. Pero había un problema. Que esa carcachita lo estaba dejando tirado cada vez que se subía al carro. Que voy a la iglesia y lo dejaba a medio camino. Que voy al trabajo y lo dejaba a medio camino. Voy al mandado y ya empezó otro problema. Entonces llegó al pastor y dice: hermano, dice, yo no sé por qué Dios me da tantas cosas, esas cosas malas a mí. Yo le pedí un carro, mira lo que me dio, hermanos. Entonces le dice el pastor: pero ¿cómo oró, hermanos? Yo le dije: Señor, dame una carcachita. Pues te di una carcachita. Si tú le pides algo bueno a Dios, Dios te va a bendecir. O sea, yo no estoy hablando, hermano, promover en la predicación. Nunca he tenido esa inclinación de promover la codicia, la conveniencia y el interés en los cristianos. Pero sí, no podemos ignorar que Dios nos bendice con abundancia a nosotros. Dios no dice: bueno, te voy a dar lo completo para que comas hoy y mañana a ver qué pasa. No. Dios siempre te bendice con abundancia. Pídele a Dios con abundancia. Dile: Padre, bendice mi vida. Tu palabra dice que tú llenarías mi granero con bendiciones. Y yo quiero serte fiel en mi economía, para que las ventanas de los cielos estén abiertas en bendición sobre mi hogar. No le pida a Dios una carcachita. No ponga a Dios a ese nivel. Dios, dice la Biblia: mío es el oro y la plata, dice el Señor. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Cuando usted vaya a orar, dígale: Padre, yo sé que tú eres el Dios de lo imposible. Yo necesito que me bendiga, Señor, para hacer esto. Tengo este sueño, tengo esta necesidad. Necesito comprar esto, pagar esto. Y créame que Dios lo va a bendecir con abundancia. Pero debe de creerle al Señor y no poner a Dios, hermano, al nivel de su fe o al nivel del problema. Pídale a Dios con abundancia y Dios te lo va a conceder. Leamos en Efesios, hermanos. Me gusta mucho. Efesios capítulo 3, versículos 19 y 20. Dice así: y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. De toda la plenitud de Dios. Versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios te va a bendecir abundantemente según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué poder estamos hablando? El poder del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Crea que Dios es misericordioso, crea que Dios es bondadoso y que Dios nos bendice con abundancia cuando clamamos correctamente delante de Él. Te dije lo que pasó con Salomón. Salomón le pidió sabiduría y conocimiento y Jehová lo llenó de sabiduría y lo bendijo económicamente. Tenía tanto dinero, dice la Biblia, tanta riqueza, tanto oro, que no ha habido hombre más rico en toda la tierra como Salomón. Pero todo empezó de pedir correctamente las cosas a Dios. Hay que aprender a preparar nuestros corazones para recibir las bendiciones de nuestro Dios. Vamos a leer Tercera de Juan,
Otra cosa muy importante, hermanos. Tercera de Juan, capítulo 1 al 4. Capítulo 1 del 1 al 4. ¿Okay? Otra cosa muy importante, hermanos. Nosotros necesitamos entender algo muy importante. Necesitamos empezar por desear, por buscar el reino de Dios y su justicia primero, para que las cosas materiales sean añadidas a nuestra vida espiritual. ¿Okay? Una persona, hermanos, que no tiene prioridad por las cosas de Dios, una persona que solo tiene prioridad por el deleite, la vanidad, la diversión, el entretenimiento, las riquezas, por encima del reino de Dios y su justicia, son oraciones, hermanos, casi, yo diría casi imposible que puedan ser contestadas. Cuando Jesús habla en San Juan capítulo 6, Mateo capítulo 6, donde dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, lo que está hablando Jesús es esto: la verdadera prosperidad económica. Escuche bien, la verdadera, porque hay gente que se enriquece a costa de otras personas, y eso no es prosperidad. Eso es un atraco, eso es una estafa. Okay. La verdadera prosperidad económica viene cuando nosotros hayamos prosperado primeramente espiritualmente. Todo se mueve en el mundo espiritual y se manifiesta en el mundo físico. Si usted busca primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás Jesús lo va a añadir. Pero hoy en día lo que está haciendo la gente es buscando la añadidura y está condicionando a Dios para servirle y para buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Okay? Entonces, para que entendamos esto, hermano, Dios va a hacer más énfasis, está haciendo más énfasis en nuestra necesidad espiritual que la necesidad terrenal de nosotros. Una vez que nuestra vida espiritual prospera, la prosperidad espiritual, nuestro temor, nuestra fe, nuestra relación con Dios, nuestro servicio a Dios, entonces lo material viene fácilmente después. Lea lo que dice. Dice Juan: el anciano Agayo, hablando Juan, Gayo era un hermano que estaba en la iglesia. El amado, a quien amo en la verdad es Cristo Jesús. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La pregunta es: ¿y si el alma no prospera? ¿Y si la vida espiritual no prospera? ¿Qué pasa con otro? Entonces, todo empieza en el mundo espiritual. No empieza en la codicia, no empieza en la ambición, no empieza en tomar el evangelio y transformarlo en una plataforma de negocio. No funciona así. No, usted busca el reino de Dios y su justicia. Usted hace que su vida espiritual prospere ante los ojos de Dios. En palabras sencillas, que usted madure espiritualmente, se someta a la voluntad de Dios, sea una persona temerosa de Dios, una persona que ama la obra de Dios, ama la palabra de Dios, ama a Dios mismo, y lo demás Dios lo va a ir añadiendo a tu vida. Dependiendo el nivel de prosperidad espiritual, así va a ser el nivel de prosperidad económica y de salud sobre tu vida. Eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. Pero normalmente, hermano, las personas que andan con esa teología de la prosperidad, ellos les transmiten el corazón de la gente ambición, codicia, codiciar lo material, el dinero, las cosas del mundo. ¿Ok? Y pensar que eso lo hace ser cristianos prósperos. No, el cristiano próspero es aquel que con humildad y con sencillez de corazón ama y sirve a Dios con integridad de corazón. Ese es una persona verdaderamente próspera delante de los ojos de nuestro Dios. Quiero que vayamos a 2 de Corintios.
Segunda de Corintios capítulo 9, versículos 7 al 8. La otra cosa que tenemos que hacer, hermano, en la tarea de preparar nuestro corazón para recibir las bendiciones de Dios, es que aprendamos a sembrar en el reino de Dios. Es muy importante esto, hermano. Pero, ¿sabe? Tenemos que explicar qué es sembrar en el reino de Dios. Sembrar en el reino de Dios no es andarle dando dinero a todo el mundo para ver qué pasa. No. Sembrar en el reino de Dios significa escuchar la voz de Dios, la voluntad de Dios, ¿ok? Y invertir, sembrar, dar de lo que tenemos según la necesidad que Dios nos ponga al frente de nuestras vidas. No es que usted vaya por las calles, tome 50 pesos, tome 10 pesos. No, eso no es sembrar, eso es repartir dinero. Sembrar es hacer las cosas en el tiempo de Dios, en el propósito de Dios y cuando Dios te diga que lo haga. Eso es sembrar. Ahora, todos los cristianos tenemos semillas en nuestras manos para sembrar. O sea, tenemos bendiciones para sembrar. ¿Ok? Entonces, una persona que no está dispuesto a sembrar es porque no está preparado para cosechar. Grábese siempre esto. Es muy importante que entendamos. Así como está la ley de la gravedad, que todo lo que sube baja, también está la ley de la siembra y la cosecha. Lo que usted siembra, también lo va a cosechar. Entonces usted tiene que tomar la decisión, ¿okay?, de honrar a Dios, ¿ok?, cuando Dios le muestre el lugar, el momento y la ocasión para que usted pueda apoyar, servir a alguien, bendecir a alguien. Y cuando usted bendice a una persona, usted está sembrando en el reino de Dios. Entonces es muy importante. No hay un solo cristiano, no hay una sola persona a la cual Dios llame para sembrar que tenga sus manos vacías. Todos tenemos semillas en nuestras manos. Pero el punto es, dije yo una vez esto en la iglesia, dos grandes horrores que se cometen en la iglesia: el egoísmo y el conformismo. Estar conformado uno, ¿ok? Está bien cómodo, la comodidad, eso es pésimo. Y también el egoísmo, solamente pensar en nosotros. Entonces es necesario, si usted quiere alcanzar las bendiciones de Dios, siembre en el reino de Dios, y cuando coseche va a cosechar grandes bendiciones sobre su vida. Dice el apóstol Pablo, dice en el libro de los Hechos, es mejor dar que recibir. Esa es la ley de la siembra y la cosecha. Cuando usted da, es porque está preparado para recibir. Siempre agradece eso. Lea conmigo, hermanos, Segunda de Corintios 9, del 7 al 8. Dice así: cada uno de como propuso en su corazón. Dice, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde, escuche bien, en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. 9. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Versículo 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá, dice, y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, de hacer lo correcto. Por eso le digo, si el corazón de un cristiano, como dicen en México, es tacaño, es una persona, hermano, que no da ni la hora, es una persona que es más amarrado que cabeza de árabe, hermano. Mira, cuando quiera cosechar, ¿qué va a cosechar si no ha sembrado nada? Necesitamos hacer el bien para cosechar el bien sobre nuestras vidas. Pablo habla de eso en Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10. Dice Pablo, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a sus tiempos segaremos si no desmayamos. Entre tanto que tengamos oportunidad de hacer el bien, hagámoslo, dice Pablo. Y mayormente a los de la familia
de la fe. Entonces es muy importante, hermanos. Todo lo que usted hace tiene consecuencias. Voy a darte una analogía o una ilustración de lo que te quiero decir. Si usted tiene su trabajo, usted sabe perfectamente que cada fin de semana o cada 15 días o cada mes, dependiendo de la política de las empresas, usted va a recibir un cheque, un pago, porque usted trabajó. ¿Okay? Usted se esforzó, usted sembró, usted hizo lo que hizo y tiene que pagar. Eso es así. Pero si usted no trabaja en una empresa y usted va, oiga, vengo a traer ¿el cheque de qué? Primero, no trabajas aquí, no te conozco, no has hecho nada y cómo vienes a pedir dinero acá. Así es la vida espiritual en nosotros. Usted siembra lo que Dios ha puesto en su mano. Hágalo de corazón, hágalo con humildad, con sencillez. No lo haga con ambición, con codicia. Hágalo con sencillez de corazón. Y a su tiempo, esa semilla que usted plantó va a producir una plantita y esa planta va a traer frutos. Y entonces usted va a comer del fruto de su fe, va a comer del fruto de su obediencia, va a comer del fruto de su justicia, va a comer de las bendiciones que Dios tiene preparado para esos sembradores fieles en el reino de Dios. Pero te digo algo, hermanos, hay tanto egoísmo dentro del pueblo de Dios, hermanos, tanto egoísmo. Tienen tantas cosas en sus casas, en sus familias, hermanos, que no se acuerdan de la gente que está pasando problemas. Necesitamos prestar atención a eso, porque Dios puso en nosotros sus bendiciones para que nosotros seamos de bendición a otras personas. Quiero que terminemos, hermanos. 1 de Timoteo 6, versículos 6 al 10. Ahí vamos a terminar. La última cosa que quiero decirte en cuanto a esto, hermanos, preparando nuestro corazón para recibir las bendiciones de Dios. 1 Timoteo 6, 6 al 10. La última cosa, hermanos, debemos de renunciar a la codicia. Debemos de renunciar a la avaricia. Debemos de renunciar a la envidia. Debemos de renunciar a los deleites, los placeres que dan las riquezas. Debemos de renunciar al amor al dinero para que Dios derrame bendiciones sobre nuestras vidas. Créame que sí. Si el Señor, como te dije al inicio, llegara a cada hijo de él, cada cristiano, y le diera $5 millones a cada, tomen, ahí están. Yo te aseguro que la mayoría de ellos se apartarían de los caminos de Dios para andar gastándose el dinero en sus deleites y en sus placeres. ¿Ok? Entonces es importante algo, hermanos. En nuestro corazón, como hijos de Dios, debe haber siempre contentamiento y gratitud para con Dios. Mira, ha pasado aquí en Estados Unidos, y sé que en otros países también, el problema de la pandemia, hermanos, y ha golpeado fuerte todas las áreas de la sociedad, la economía y todo. Pero qué bonito es, hermanos, saber que aunque el pueblo aunque la sociedad esté en crisis, hayan problemas de desempleo, nunca ha habido tanto desempleo en Estados Unidos. Creo que solamente en el tiempo de la Gran Depresión, en 1932 por ahí. Pero de ahí para allá nunca ha habido tanto desempleo como ahora. Pero te voy a decir algo muy importante. Los que confían en Jehová nunca tendrán temor de nada. Ellos siempre son bendecidos y protegidos por el Señor. Dios nos bendice, Dios nos suple, Dios nos da con abundancia, aún estando en la crisis que está pasando. ¿Okay? Siempre Dios se encarga en bendecir nuestras vidas. Pero cuando un cristiano empieza a codiciar, porque le voy a explicar algo, hermanos, el amor al dinero es una idolatría.
Jesús habla y dice esto: no podéis servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces es muy importante. Cuando Dios te bendice, dice la Biblia, Dios no añade tristeza ni aflicción cuando llega la bendición de Dios. Hay mucha gente que han sido bendecidas económicamente y hoy no están en los caminos de Dios. ¿Por qué razón? Porque ellos no tuvieron la capacidad de administrar ese dinero. Hay otros que tienen dineros y cosas materiales, pero no les fue concedido por Dios, lo obtuvieron por otros medios ilegales. Pero es muy importante, hay que renunciar a todos esos deseos malos, hermanos, para que nuestro corazón esté limpio delante de Dios y sea Dios bendiciéndolo con abundancia, hermanos. Mira, leamos capítulo 6, versículo 6, dice así: pero dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído, dice Pablo, a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Es la verdad. Es la verdad. ¿Cuánta gente millonaria se ha muerto, hermano? Ni siquiera, es más, los entierran hasta sin zapatos. Hay otros que los incineran, hermano, ni para nada quedan. ¿Dónde está ese montón de riquezas y dinero? Lo que nomás crea eso, hermanos, es conflicto entre las familias que se quedan. Porque cuando hay dinero de por medio, hermanos, si hay algo que daña a la sociedad, que daña a las personas, que daña a las familias, es el dinero. Cuando hay dinero de por medio, hasta se matan entre ellos por el dinero. Porque está tremendo, hermanos. El hombre que no tiene temor de Dios está dispuesto a hacer cualquier cosa para obtener dinero a costa de otra persona. Los cristianos tenemos que tener contentamiento en nuestros corazones. Me gustó mucho como dice Job cuando le respondió a su mujer, que la mujer le dijo, aún mantiene tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Y Job dijo estas palabras: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo me iré. Sea el nombre de nuestro Dios glorificado. Cuando tienes ese corazón, hermanos, que las riquezas, las cosas materiales no son tu Señor, no son tu Dios, es porque estás preparado para recibir bendiciones sobre tu vida. Presta atención. Sigamos leyendo. Dice el versículo 8. Así que, teniendo sustento, dice Pablo, y abrigo, estemos contentos con esto. Estemos contentos. Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse, dice, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y el versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Escuche bien, otro punto importante. Estaban caminando en la fe y se extraviaron de la fe por codiciar las cosas materiales. Eso es muy importante. Mucha gente cree que tener una mansión, tener un jet privado, una avioneta y toda esa cosa es ser próspero. Eso puede ser para maldición de su vida, si no lo proveyó Dios. Si Dios lo proveyó, es una bendición. Pero si los métodos como lo alcanzó no son de Dios, lo que él cree que es prosperidad va a ser para su propio juicio y perdición. Sigamos leyendo. Dice así: se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es muy importante. Yo quiero que entendamos algo, hermanos. Si Dios sabe que usted o yo nos vamos a perder por tener ciertas cosas materiales, Él no la va a conceder. Él no. Debemos prestar atención a eso. El día que Dios bendiga nuestras vidas, económicamente hablando, es porque estamos preparados. Tenemos un corazón preparado para mantenernos en la fe, obedeciendo, sirviendo a Dios
y que el dinero y las cosas materiales no nos cambien, sino que nosotros usemos las cosas materiales y el dinero para traer muchas almas a los pies de Jesucristo. Es muy importante que entendamos. No hay que codiciar lo que Dios no te ha dado. Síguele pidiendo a Dios y dentro de su voluntad, en su tiempo y en su método, Dios te va a bendecir. Termino con esto, hermanos. Podemos aparentar a la gente que nuestro corazón es puro, es íntegro, pero con Dios no podemos aparentar. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Eso es lo importante de nuestra relación con Dios, que cuando nosotros estamos orando o estamos en el silencio de Dios, estamos meditando, nos damos cuenta que Él escudriña todo de nosotros. Y Él sabe cuándo nuestro corazón está preparado para recibir sus bendiciones. Entre más nos tardamos, más tardan las bendiciones. Como dicen en México, hermanos, flojito y cooperando, y la bendición viene cayendo de arriba de los cielos. Ok, hermanos, Dios los bendiga. Espero que hayamos aprendido algo en esta tarde, que Dios nos haya traído ese consejo de su palabra a nuestros corazones. Demos gracias a Dios por lo que tenemos. Demos gracias a Dios porque somos bendecidos en Jesús. Y si Dios nos quiere bendecir más, que se haga su voluntad, pero hay que discernir con qué propósito Dios nos quiere bendecir más. ¿Ok? Porque Él siempre pone la semilla en nuestras manos para que la sembremos. No es para que la usemos para nuestro deleite, sino para sembrarla en el reino de Dios. ¿Ok? Ok, hermanos, Dios los bendiga. Mañana jueves no vamos a estar por acá, pero el viernes sí. Vamos a estar de la iglesia. Espero que se puedan conectar para que sigamos aprendiendo de la palabra del Señor. Vamos a saludar y dar gracias a nuestros hermanos que nos ven. Sabemos que hay muchos hermanos, pero también sabemos que más tarde otros hermanos se conectan para ver la predicación. También los queremos saludar, los queremos bendecir en el nombre de Jesús, y que por todo y en todo Jesucristo sea glorificado. Ok, saludo allá en Nicaragua, mi hermana Alicia. Alicia, Dios te bendiga. Espero que todo esté bien por allá. Seguir para adelante orando, confiando, creyendo en el Señor. No dejemos de orar, no dejemos de confiar en Dios, para que nuestras familias vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos por la gracia de Jesús. Dios te bendiga, Alicia. También nuestro hermano Ernesto, hermana Celia también. Dios los bendiga, hermanos. Dios bendiga sus hogares, bendiga su familia. Dios les conceda las peticiones de su corazón. Y siempre firmes y adelante, hermanos. No importa que vayamos como tortuguitas, pero para adelante siempre y firmes en el Señor. Mi hermano Jorge Flores y mi hermana Teresita Flores, Dios los bendiga grandemente, hermanos. Qué bueno que estamos ahí, gloria a Dios. Esperamos de que haya mucha bendición sobre su vida. Un saludo allá, un abrazo fuerte para sus nietos también. Dios los bendiga, hermanos, y para adelante siempre en el nombre de Jesús. Mi hermana Aminta Navarro Chévez también, Dios le bendiga, hermana Aminta. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones sobre su vida, sobre su familia. Mi hermana Olivia, Dios le bendiga, hermana Olivia. Gracias por estar ahí con nosotros. También nuestra hermana Silvia, Dios la bendiga grandemente. Espero que esté todo bien allá por Texas. Y seguir adelante en el nombre de Jesús siempre, hermana. Hermana Carmen Fierro, allá en Sonora. También Dios la bendiga. En Hermosillo, Sonora, Dios la bendiga grandemente y bendiga también su familia. Ahí estamos orando siempre por todos para que Dios bendiga sus vidas. Nuestro hermano Abel Machado también, Dios lo bendiga, hermano Abel. Siempre para adelante, firmes en la fe, sin voltear a ver atrás, creyendo y confiando siempre que en el Señor somos bendecidos con abundancia. Y también nuestra hermana Noemí Valladares, allá en Red Bluff, allá en Gerber. Dios la bendiga, hermana Noemí. Un abrazo fuerte para la familia ahí, para las niñas, el patojito, y para el viejo también un abrazo fuerte. Dios los bendiga grandemente. Hay que seguir orando, clamando a Dios y confiando que Dios tiene todo bajo control. ¿Ok? Vamos a hacer una oración, hermanos. Ayúdenos a orar.
Oremos por todos nuestros hermanos, las necesidades que están pasando hoy en día. Y sobre todas las cosas, hermanos, que Dios fortalezca nuestra vida espiritual para poder permanecer firmes en la fe. Recuerda algo muy importante: no es del que corre ni del que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Pidámosle a Dios misericordia cada día para permanecer firmes en los caminos de Dios. Ore conmigo. Padre amado, oramos en ese precioso nombre de Jesús. Ese nombre, Padre, que es sobre todo nombre, ese nombre que toda rodilla se doblará y toda lengua le confesará como el Señor, creador y sustentador de todas las cosas. Ese nombre poderoso que venció todos los poderes de las tinieblas en la cruz del Calvario, los exhibió públicamente triunfando sobre de ellos en la cruz del Calvario. El nombre poderoso de mi amado Jesús. Oramos esta tarde, Dios, agradeciéndole, Padre, por su infinito amor y bondad. Gracias, Padre, por ese amor inagotable, Señor, ese amor incomparable, Dios. Oramos para agradecerle, Señor, por habernos dado la bendición y el honor de ser alcanzados por tu gracia a través del sacrificio de Jesucristo allá en la cruz del Calvario, Dios. Gracias, Señor, por llamarnos del anonimato y hacernos tus hijos, Padre, por darnos la bendición de pertenecer a ese redil, Padre, a ese pueblo santo que usted ha comprado y ha lavado con la sangre preciosa de Jesús. Padre, gracias. Gracias por haber enviado a su Hijo Jesús a morir por nosotros en la cruz. Gracias por escuchar nuestras oraciones. Gracias por su palabra. Gracias porque su amor y su poder nos sustentan y nos sostienen día con día, Dios. En esta tarde, Padre, oramos, Padre, poniendo en tus manos, Señor, a cada uno de tus hijos, padres, alrededor del mundo. Sabemos, Padre, que hay hermanos en la fe que están sufriendo persecuciones en otros países. Están sufriendo cárceles, Padre, quizás hasta tortura, Señor amado. Están sufriendo hambre, desnudez, persecuciones, Padre. Oramos por ellos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Queremos pedirte, Padre, que sea usted protegiéndolos, Señor amado. Oramos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre, en esa autoridad que usted nos ha delegado en Cristo Jesús, para cancelar, Dios mío, toda arma forjada en contra de tu iglesia, Padre. Todo sea cancelado en el nombre poderoso de Jesús. Padre, levanta bandera de victoria, Padre, de libertad y bendición sobre esos siervos tuyos, Padre, que están peleando esa batalla de la fe, Señor, en esos lugares, Dios amado, donde no permiten que se predique el mensaje del evangelio, Padre. Que hasta ellos llegue tu gracia, tu amor, protección, provisión, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tu palabra dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Enviamos esa palabra, Padre, para declarar en el nombre de Jesucristo de Nazaret victoria, Señor amado, Señor, bendición, protección, salud en estas vidas, Padre. Bendice estos siervos suyos, Padre, que sacrifican su vida para llevar ese mensaje del evangelio a esos lugares, Padre, donde nadie, Señor, ha entrado. Oramos en el nombre de Jesucristo también, Padre, por aquellos hermanos que hoy no están perseverando en los caminos del evangelio. Oramos por ellos, Padre, pidiéndote misericordia, Dios amado, de la manera que usted nos ha sostenido con su diestra de poder. Oramos, Padre, para que usted le conceda a ellos, Padre, ser restaurados, ser sanados, ser bendecidos y fortalecidos, Padre, para que puedan regresar a tu casa, Dios mío, para que puedan regresar a tus brazos de amor, de consuelo y restauración. Padre, oramos en esta tarde en el nombre de Jesucristo, pidiéndole perdón, Señor amado, por los pecados de su iglesia. Padre, perdona, Señor, cada pecado, cada ofensa, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para que tú vengas trayendo paz, armonía a los corazones, Padre, que vengas trayendo, Señor amado, temor, fe y gracia en cada
cada corazón, Padre. Restaura tu iglesia, Padre. Levanta esos hombres y mujeres, Padre, esos guerreros que tú has preparado para estos últimos tiempos, Padre. Oh Señor amado, que se levanten, Señor amado, con poder y autoridad de lo alto, Padre, con autoridad en tu palabra, Dios. Persona de testimonio, Dios mío, persona apasionada por tu iglesia, Padre, apasionado por tu palabra, por tu nombre, Dios mío, por las almas que no tienen a Jesucristo, Dios amado. Levanta siervo, tu palabra dice, Dios mío, que roguemos al dueño de la mies para que traiga obreros a tu mies. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre, oramos para que tú derrames bendiciones sobre tu iglesia. Bendice tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Guarda tu iglesia, protege tu pueblo, Padre, donde quiera que estén o anden. Tu presencia y tu gracia esté con ellos, Dios, para sostenernos en esos momentos difíciles, Padre. Oramos, Señor, por nuestras familias, Señor amado. Levantamos en oración nuestras familias en esta tarde, Señor amado. Tu palabra dice: cree en Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa, Dios amado. Nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, permanecemos creyendo en Él, Padre. Confiamos en tus promesas, en tus palabras, en tu fidelidad, Dios amado. Oramos, Padre, por la salvación de nuestras familias, donde quiera que esté nuestra familia. Tu gracia, tu misericordia los alcance, Padre. Tú seas glorificado, Padre, en la vida de cada uno de ellos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Venimos reclamando esas almas, Dios mío, para el reino de nuestro Señor Jesucristo. Los ponemos en tus manos en esta tarde, Dios. Bendice nuestras vidas, bendice nuestro hogar, suple toda necesidad, Dios amado, y que tu presencia, Dios mío, sea permanente en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestro hogar, Dios mío. Que tu nombre sea glorificado, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre. En Él descansamos en esta tarde. En ese nombre, Dios mío, nosotros tenemos herencia con los santos allá en los cielos. Es en el nombre poderoso de Jesús, Padre, nos ponemos en tus manos y te damos gracias, Dios. Gracias, gracias te damos hoy en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios, por ese consejo que has traído a nuestros corazones, Dios. Permítenos, Dios amado, que no seamos solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Que sobre todas las cosas guardadas, Dios mío, guardemos nuestros corazones, porque de ahí es donde emana la vida, Dios amado. Bendice nuestros corazones, bendice nuestras vidas. Todo lo que nuestras manos hagan sean prosperadas en el nombre poderoso de Jesús. Padre celestial, en tus manos ponemos, Señor amado, nuestras necesidades, nuestros anhelos, nuestros sueños. Echamos toda nuestra carga sobre de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias en esta tarde, Dios. Bendice, Señor, a todos mis hermanos, y que tu palabra, Dios mío, corra y sea prosperada en cada corazón, en cada familia, en cada mente, Dios amado. Alcance ese propósito, ese objetivo para el cual tú la envías, Dios amado. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias, gracias hoy, mañana y siempre, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Gloria sea a Jesús. Espero que Dios haya hablado a nuestros corazones. Me gusta mucho lo que dice Pablo en Tesalonicense. Escudriñalo todo, lo que es bueno, y lo malo pues deséchalo. Tome lo que es de Dios, aplíquelo en su vida como medicina para el alma, como alimento para su vida espiritual, y caminemos firmes adelante, hermano, como dice la Biblia, por ese desierto como viendo al invisible, creyendo de que el poderoso de Israel está del lado de nosotros. Dios los bendiga, buenas noches, y que la paz de Jesús esté siempre en sus corazones, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.